Los puertorriqueños a mayor o menor grado visitan los supermercados con cierta frecuencia y tienen que tomar decisiones prácticamente desde que entran por la puerta. Usualmente se encuentran con las frutas primero y lo primero que tienen que decidir es las compro frescas o las compro enlatadas. Caminan más adelante y una decisión similar tendrían que tomar con respecto a las carnes. Me las llevo frescas, me las llevo congeladas. Y entonces continúas con tu compra, llegas a la caja, empiezas a pasarlo por la correa y la cajera te pregunta, ¿cuántas bolsitas quieres? Y le dices, no sé. Ella mira y dice, yo creo que son 3. Empiezan a llenar. La tercera ni se llena. Y cuando termina te dice, son 89.74. Y tú dices, ¿y en qué se fueron 89.74? Mi nombre es Rolando López y es un placer, más que nada un privilegio, poder dirigirme a ustedes por estos medios. Por los pasados 35 años he practicado una carrera que realmente llegué a ella por accidente, pero eso del accidente se los cuento más tarde. Lo cierto es que yo empecé haciendo planillas, luego revisando planillas que otros hacían, luego contestando preguntas que la gente hacía sobre los asuntos contributivos y financieros de sus negocios o inclusive personales. En el tiempo empecé a mirar cambios en legislación, cambios en reglamento, cambios en estructura y cómo eso afectaba a los negocios o a las personas que yo atendía. Y eso pues me fue dando cierta experiencia sobre lo que son las leyes. Pero más adelante tuve el privilegio de que mis propios pares me eligieran para conducir las riendas de la entidad que cobija nuestra profesión, el Colegio de CPA. Y si bien eso fue bueno y fue importante, realmente lo fundamental ahí fue el momento, porque se dio en el momento en que se estaba legislando la pieza contributiva de mayor importancia en Puerto Rico. Se le llamó la Ley de Justicia Contributiva, que fue la ley que trajo el IBU, que desapareció el arbitrio general, que para muchos de ustedes eso es historia antigua. Y ahí empecé a mirar un poquito más de lleno esto del sistema. Pero no fue sino hasta que fui presidente de la fundación del colegio, que es una entidad sin fines de lucro separada del colegio, que se dedica específicamente a hacer estudios y análisis económicos, financieros, contributivos, de esa naturaleza. Y ahí empecé a adentrarme en lo que era el sistema, viendo impuestos al consumo, hablando de incentivos, analizándolos, inclusive cuando se estaba hablando de reformas allá para el 2010. Y esa experiencia realmente me ayudó a entender mucho el andamiaje o el aparato contributivo. Porque la realidad es que nosotros los puertorriqueños, como regla general, no sabemos cómo las decisiones del gobierno impactan las decisiones nuestras en el día a día. Eres un estudiante de escuela superior, ¿no? Sabes lo que quieres hacer. Tengo que tomar una decisión a dónde yo debo estudiar, cómo me puedo preparar. Pues esa mera decisión es impactada por las decisiones del gobierno. Pero asumamos que ya te preparaste, eres un empleado o tienes una empresa tuya. Estás casado, tienes hijos, tienes esposa, tienes padres que sostener también y tienes que tomar decisiones también. Decisiones personales y decisiones de negocios. Y a lo mejor no sabes cómo las decisiones del gobierno están impactando tus decisiones. Pero a lo mejor sí lo sabes. Y lo que no sabes es qué es lo que tú puedes hacer en tu carácter individual o si es algo que tienes que hacer como parte de un entorno social, como una cuestión colectiva. Aparte de esa experiencia que yo tuve, una de las cosas que me satisfizo mucho era caminar por la calle y que la gente, por razón de que o estaba en una vista pública de la Cámara de Representantes o el Senado o en un programa de televisión o escuchan por radio, pensaban, este individuo a lo mejor sabe algo de este tema. Y se le acercan a uno y le preguntan, es que no entiendo este asunto de los taxis, este asunto de, y cómo me impacta. Y yo les cuento, pues mira, ¿sabes qué? Quizás usted no sabía esto. Y ese quizás usted no sabía es lo que me provoca a tener este tipo de programa. Hace unos años atrás, algunos de ustedes recordarán, cuando se trató de traer aquí a Puerto Rico una reforma que iba a ser basada en un IVA. ¿Se acuerdan de eso? Había mucha información, pero también había mucha desinformación. Y entonces hablaba gente que estaban a favor, hablaba gente que estaban en contra. Eso está tremendo. Uno lo que quiere es que la información que se produzca sea una información objetiva, que le permita a las personas tomar las decisiones
con la información correcta. Pero ¿saben qué? Eso no era necesariamente lo que pasaba. Porque muchos de los comentarios, ¿verdad? Uno pone a pensar personas que ostentan una posición pública o una posición ante los medios y comienzan a hablar realmente desde su perspectiva y no necesariamente desde la perspectiva objetiva. Yo recuerdo una marcha, la marcha y la protesta contra el... ¿Qué puedo hacer, verdad, para entender? Quiero entender por qué estas personas están en esto y me acerqué a gente y les preguntaba, ¿por qué usted está protestando? Y entonces las contestaciones eran, pues mire, yo no sé, es que yo escuché que dice que el IVA era bueno para el gobierno, pero malo para la gente. ¿Ah, sí? ¿Y quién dijo eso? Yo creo que fue la alcaldesa o alguien por ahí. Y ustedes saben cómo se protesta en Puerto Rico, con panderos, con musiquita, con comida, bien folclórico como hacemos nosotros. Pero la pregunta es en la sustancia. ¿Estamos alimentándonos del intelecto necesario para tomar esas decisiones? Pues a veces no. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en este espacio, para que cuando usted se enfrente a decisiones de esta naturaleza, tenga una información que sea de carácter objetivo. Quédense con nosotros en este espacio. Quizás usted no sabía que vamos a compartir un poco de esa información. Bienvenidos a este espacio de Quizás no sabías. Aquí donde pretendemos desmenuzar unos temas que podrían ser un poco escabrosos y difíciles de entender para la persona común. En este espacio hablaremos de asuntos que podrían ser financieros, que podrían ser contributivos, que podrían ser fiscales, pero que al final del día, de una manera u otra, afectan las decisiones que usted toma y posiblemente pueden afectar su bolsillo. En estos días se está hablando de cosas como reforma contributiva. Pero no ha habido reformas contributivas en Puerto Rico antes. De hecho, la más reciente yo creo que se habló en el 2018. Y si ha sido así, ¿por qué entonces se continúa hablando de reforma? ¿Realmente se ha reformado el sistema? ¿Qué implica eso para mí como persona, como contribuyente? Para discutir ese tema tenemos unas personas con un bagaje de experiencia y conocimiento que nos van a ayudar a entender y desmenuzar esto de una manera entendible y objetiva. Nos acompaña en este estudio el amigo economista Edwin Ríos, que está en la Asociación de Economistas como representante de la Asociación de Economistas en unos grupos que están examinando reforma contributiva también. Y Edwin, aparte de eso, es un pasado secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Departamento de Hacienda por 14 años nada más y nada menos, de manera consecutiva, trascendiendo así los vaivenes de la política partidista en Puerto Rico. Es una hazaña realmente hoy en día tener una persona así. Así que démosle la bienvenida a Edwin. Gracias, Rolando, por la invitación al programa y a la vez aprovecho la oportunidad para felicitarte por esta iniciativa y un saludo a todos, ¿verdad?, los que nos están viendo. Pues vamos a entrar de lleno, vamos al grano. La gente habla, ¿verdad?, de esto de reformas y a nadie le gusta pagar impuestos realmente. Yo me acuerdo que en estos programas de televisión a Johnny Carson le preguntaban y él decía, yo quisiera pagar impuestos con una sonrisa, pero el IRS lo que prefiere que yo le pague es cash, ¿verdad? Nadie lo hace con gusto. Y todo el mundo busca de una manera u otra que se pague lo mínimo. Y eso realmente es importante. Pero hay una función detrás de todo esto, que es lo que queremos entender. El sistema contributivo como tal es parte de un entorno gubernamental y se guía por unas políticas de desarrollo, una política pública y una política contributiva. Pero estos términos, cada vez que alguien habla de política, lo que les viene a la mente es el asunto electorero, el asunto partidista. Pero vamos a desmenuzar ese tema a niveles sencillos. ¿Qué es política contributiva? Bueno, podemos definir, ¿verdad?, la política contributiva enmarcado en la relación que existe entre el gobierno y los ciudadanos. Así que cuando hablamos de política contributiva es cómo el gobierno, ¿verdad?, organiza en esa relación con los ciudadanos los diferentes tipos de impuestos para adquirir los ingresos para llevar a cabo la obra y con un fin de bienestar común. Y esa obra, ¿verdad?, que lo que representa es
en lo que gasta el gobierno, ¿verdad? Y no le digamos gastos, yo quisiera decir donde el gobierno invierte. Mayor tributación, porque otras de las funciones que tienen los sistemas contributivos, además de llegar ingresos al Estado, es distribuir la carga, ¿verdad? Hacer una distribución del ingreso, fomentar una distribución del ingreso en la economía. Y esas son cosas que los sistemas contributivos deben tener. Deben de tener. De manera que uno pensaría que cuando se habla de reformas se hubieran tenido en mente estas cosas. Yo recuerdo, sin embargo, el punto es que para esa época, un poquito más adelante, a los 10 años, es que yo escucho por primera vez esa palabra reforma contributiva. Era como para 1975. No entendía lo que estaba pasando, pero más adelante, en el 87, cuando yo estaba empezando a trabajar, hubo otra reforma. Entonces, del 87, me acuerdo, en el 94, otra. En el 2006 hablamos, en el 2010, un intento en el 2014, 2018 y ahora 2022 hablando otra vez. So, uno se pregunta si en efecto se están haciendo reformas al sistema, ¿qué es lo que ha pasado que no se han logrado los objetivos? O a lo mejor deberíamos empezar, ¿qué era lo que estaban buscando con cada una de esas reformas? Sí, déjame, para terminar el punto anterior, ¿verdad? Mencioné la capacidad de generar ingresos y la equidad, también está la eficiencia, ¿no? Todos los impuestos causan distorsiones económicas, afectan las decisiones económicas que toman las personas. Y eso muy bien tú lo reseñaste, ¿verdad? Al principio en tu programa. Así que hay que buscar la manera de que cause la menor distorsión económica. Y lo otro es que los sistemas sean simples, que al ciudadano común se le haga simple y no tenga que incurrir en muchos costos para cumplir con el Estado, y de igualmente el Estado, cuando administra el impuesto, no sea tampoco un gasto excesivo, ¿verdad?, en la administración del impuesto. Y ahora mismito la percepción, y no diría yo la percepción del ciudadano común de los negocios, inclusive un survey que hizo el World Bank ha establecido que Puerto Rico es un lugar bien complejo en el asunto contributivo. Sí. O sea, que es algo que ciertamente hay que atender. Sí. Y cuando mencionas, ¿verdad?, esta narración que haces de las reformas contributivas que han existido en Puerto Rico, básicamente se ha convertido en una práctica. Cada administración llega y promueve una reforma contributiva. Y siempre hay un denominador común en todas, ¿no? Redistribuir la carga contributiva, proveer un alivio, y muchas de esas pues han resultado en todo lo contrario, ¿no? Porque han habido, ¿verdad?, otras situaciones del gobierno que han necesitado a llegar recursos. Así que realmente la reforma contributiva debe ser parte de un modelo de desarrollo económico del país. Así como muy bien mencionaba, ¿verdad?, que hacen falta recursos, o cuál es la política en términos de educación que promueve el gobierno, pues la reforma contributiva es parte de ese modelo de desarrollo económico, no es el modelo de la deuda. No, pues que ahora tenemos una deuda reestructurada con unos niveles de compromiso de deudas y de gasto, y cualquier cambio que se haga al sistema contributivo tiene que tomar en consideración esa relación. Eso, y todas esas cosas que tú mencionabas de la simplicidad, de la equidad y todo lo demás. El tema de reforma contributiva es bien importante y es bien del momento ahora. Nosotros vamos a añadir una persona a esta discusión que va a añadir una perspectiva que nosotros no tenemos. Quédense con nosotros para disfrutar de esa entrevista. Continuamos aquí en Quizás No Sabías. Y estábamos hablando con Edwin, compartiendo un poco de estos asuntos de reforma contributiva, un tema que está de moda en este momento, poniendo de perspectiva que se ha venido hablando de reformas en el pasado. Y queríamos añadir la perspectiva de una persona con una experiencia que añade a la que Edwin y yo tenemos en este proceso. Esa persona que está aquí con nosotros es la amiga CPA Teresita Fuentes, pasada secretaria de Hacienda y pasada secretaria de Rentas Internas también. Bienvenida, Teresita. Gracias por la invitación, Rolando. Un placer estar con ustedes hoy. Pues el placer es nuestro, realmente. Veníamos hablando, Teresita, del asunto de la reforma, un poco sobre que había habido tantas en el pasado, pero algo pasa con el sistema nosotros contributivo que al parecer pues requiere, en vista de todo lo que se ha dicho, inclusive las evaluaciones
objetivas de cosas como el World Bank que comentábamos de la dificultad. ¿Cómo, a grosso modo, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el sistema o los retos que tiene ahora mismo en este momento? Bueno, ciertamente nuestro sistema contributivo es uno diversificado, que tiene unos componentes de contribución sobre ingresos, contribución sobre la propiedad, las patentes, o sea que así es que se debe de formar un sistema contributivo, porque si tienes un solo tipo de impuesto, pues el efecto es regresivo para algunos contribuyentes. Así que en ese sentido tenemos un impuesto que funciona de manera diversificada. Tal vez uno de los problemas que ha complicado nuestro sistema contributivo es la incapacidad del Estado poder fiscalizar esas planillas que se radican. Ciertamente ahora tenemos una herramienta buenísima que es Suri, pero a través de los años siempre ha habido problemas para poder fiscalizar. No hay suficientes auditores en el Departamento de Hacienda para hacer esa inspección de esas planillas. Y entonces, pues, eso empieza a erosionar el sistema contributivo porque los contribuyentes, me parece que lo dijiste ahorita, quieren pagar lo menos posible y reclaman deducciones a las cuales no tienen derecho. Y se empiezan entonces a crear ideas para poner parchos, para tratar de fiscalizar un sistema de otra manera, de manera forzada. Y terminamos complicando el sistema contributivo y poniéndole más obligaciones a los contribuyentes, desde estados financieros, procedimientos previamente acordados para poder reclamar ciertas deducciones, hazme 2 cómputos para asegurarme de que no te estás beneficiando demasiado de esto. Y cuando vienes a ver, el pobre contribuyente tiene que contratar a alguien para que le prepare la planilla, porque ciertamente hay que saber el código de rentas internas para poder completar ese proceso. Y Edwin comentaba en la conversación anterior de que una de las cosas que debería tener un sistema contributivo es que sea simple para el contribuyente cumplir con él y simple para que la administración lo pueda, para la redundancia, administrar también. En el 2018 nosotros comentábamos, ¿verdad?, en el contexto de los comentarios que hace, que si bien hubo aquella reforma en el sentido de añadir un montón de planillas informativas y procedimientos, pero se buscaba de fondo el tratar de simplificar cómo las personas que generaban sus ingresos de servicios prestados pues tuvieran una opción más sencilla. Todavía no sabemos a lo mejor cómo funcionó eso en términos de los números, pero esa idea desde la perspectiva de tener una tasa fija, pues funcionaba. ¿Qué te pareció eso? A mí me encanta ese concepto. Un poco es una manera de aplicar un flat tax a ciertos contribuyentes, porque tienes una tasa fija sin deducciones. Simple para el contribuyente, simple para el fisco poderlo verificar, ¿verdad? Así que lejos de restringir y sacar contribuyentes que no van a cualificar para eso, yo creo que se debe de ampliar, porque es una manera que podría lograr que muchos contribuyentes que hoy no reportan ciertos ingresos que reciben, ya sea porque no cualifican para eso o porque no van a tener derecho a las deducciones por las razones que sean, siguen erosionando y siguen evadiendo. Y son 2 cosas, ¿verdad? Particularmente. Una es que el 80% del ingreso que tenga que ser de servicio. Entonces ahí se entran una serie de contribuyentes que podrían tener ingresos de servicios, pero que podrían tener otros ingresos que a lo mejor no son de servicios, pero que se parecen a servicios, pero como no están definidos como tal, entonces no se pueden acoger. Una de las cosas es, por ejemplo, los retirados, ¿verdad? Ciertamente, ese es un ejemplo clásico. Tú eres retirado, pero todavía necesitas unos ingresos para poder mantener tu estilo de vida y pues te buscas algún trabajito por cuenta propia, o puedes a lo mejor hacer bizcochos en tu casa, o puedes hacer costura, puedes hacer otras cosas. Y a ese contribuyente no se le da esa oportunidad. Entonces, pues, ¿qué es lo que eso fomenta? Pues entonces voy a coger ese ingreso y no lo voy a reportar, no lo voy a cobrarlo en efectivo y no lo voy a tributar. Yo creo que una manera de incentivar que esas personas sí reporten es dándole esa oportunidad de la contribución opcional, que me parece que es facilísimo. Sí, o sea, se busca simplificar. Yo recuerdo en el 2004, cuando ya el colegio sacó aquel estudio que era de impuestos al consumo, lo que se buscaba en aquel entonces, que, ¿verdad?, era que se
anclar al sistema un impuesto al consumo, que quería algo que yo comentáramos sobre eso, versus los impuestos al ingreso, porque se supone que se simplificara para la mayor parte de los contribuyentes, se ampliara inclusive la base, se capturara mejor la economía subterránea, y aquellas personas que entonces generan unos ingresos adicionales a los básicos, entonces empezaran a tributar. Esa idea es factible. Sí, definitivamente. Yo creo que esa es la dirección en que debe de ir el sistema contributivo. Si buscas la literatura, ¿verdad? Hay muchas recomendaciones que en el diseño de los sistemas contributivos se cargue más el consumo, que es un impuesto indirecto, que cargar la contribución sobre ingreso, que es un impuesto directo y que grava la actividad productiva. Así que, y un poco también siguiendo comentando a lo que menciona Teresita, ¿verdad? En términos de simplificar, lo ideal sería ampliar la base contributiva y reducir las tasas. Esta forma de eliminar deducciones, excepciones, exclusiones, fíjate que tributarías el ingreso bruto a tasas reducidas. Estarías ampliando la base, en cierta manera, simplificando el sistema. La tendencia, y es por una razón económica, en los sistemas contributivos, debe de ir dirigido a que se tribute más el consumo y menos el ingreso. En Puerto Rico realmente pero explícanos por qué, porque eso tiene una razón de ser, y es que uno no quiere, ¿cómo se dice?, castigar la productividad, el hecho de que alguien entre a un sistema y genere más ingresos, y que por razón de que te estás superando económicamente, entonces te cueste más $1. Sí, eso provoca que muchas personas inclusive se desalienten porque las tasas contributivas sobre ingresos son muy altas, y en ocasiones pues hacen un razonamiento y dicen, pero espérate, de hecho, yo voy a ganar $1 adicional para pagar 30 centavos al Departamento de Hacienda. Con algo que estaba mencionando ahorita Teresita, en relación a esta opción de los servidores públicos, de las que generan servicios, porque una de las cosas que pasa en esa opción también es que se ponen unas tasas, 6, 10, creo que 15, así por el estilo, pero tan pronto la persona genera suficiente ingreso para el próximo renglón, entonces todo el ingreso está sujeto a eso. La mejor manera es poner un ejemplo. Se ganan $100,000, vamos a decir. Ganan $100,000 y ese ingreso está en la tasa fija al 6%. El próximo renglón es al 10%. So, esa persona genera $100,000, $1, tiene que pagar entonces $10,000 por $1 adicional. O sea que ese dólar le va a costar $3,999. Y entonces caemos en lo que tú dices. Entonces prefiero no reportar ese $1 adicional de ingreso, por decir $1. O no trabajar para no ganar. O no trabajar para ganar. Que es que hablábamos un poquito de los incentivos al ocio, cuando la cosa se pone confiscatoria. Eso era algo que tenías en mente cuando estamos hablando de esto de los impuestos fijos y facilitar, porque empezamos con los servicios, pero puede ser otras canastas de ingresos. Otras canastas de ingresos, totalmente de acuerdo con eso. Incluso parte de lo que comentábamos también es la necesidad que tienen muchos negocios de tener empleados, de tener personas que trabajen, ya sea a tiempo parcial, a tiempo completo. Yo creo que si hacemos esa contribución opcional más amplia, posiblemente fomentas el que más personas vuelvan a trabajar, porque si se quedan en la casa y están produciendo unos ingresos y no lo están reportando, pues están incurriendo un riesgo que a lo mejor se ponen a pensar, caramba, mejor me conviene ir a trabajar para otro, voy a recibir mi dinero, no voy a tener que pasar todas las complicaciones, ni me arriesgo tampoco. Y eso lo vimos en la reforma del 94, que bajamos un poco las tasas contributivas enseguida, y se vio el aumento en la cantidad de contribuyentes que radicaban planilla. Así que eso está aprobado no solo en Puerto Rico, en otras jurisdicciones igual, que tú bajas las contribuciones y fomentas a que la gente tribute, porque no se van a correr riesgos de no tributar. Claro. Y últimamente, ¿verdad? Yo escuchaba, y quisiera que a lo mejor Salvador siga de esto como economista, cómo se ha afectado la demografía recientemente. Uno es quizás por la migración, hay más personas de mayor edad en Puerto Rico, y lo otro es un poco el perfil, porque estamos viendo que la juventud de ahora es más emprendedora, en el sentido entonces de quizás nuestros padres, nosotros mismos hablábamos o pensábamos más como ser un empleado versus ser un emprendedor. Entonces eso altera obviamente los perfiles de las personas que están en el sistema.
y hablando de que sea justo, de que sea equitativo y de que sea simple, entonces uno dice, vamos a poner esto en la balanza y ver cómo nosotros podemos ajustar el sistema a la realidad de hoy en día. O sea, te lo digo porque... Sí, no, me parece... Traer el tema de la población y trajiste varias dimensiones, ¿no? Y es un reto que tenemos como país bien grande, ¿no? Hay dos cosas, hay una reducción de la población, hay un crecimiento natural negativo, muere más gente de la que nace, y a eso le añades la emigración, particularmente de jóvenes, ¿verdad? Por la falta de oportunidades económicas. Y entonces, pues, tienes por un lado afectando la producción del país, porque, ¿verdad?, esos jóvenes emigran, y por otro lado hay unas presiones demográficas para generar recursos para el Estado, y a la misma vez hay unas necesidades particulares de una población que está envejeciendo, ¿no? Y en términos de la economía, pues hay que traer estos jóvenes al sistema, hay que simplificar no solo para los jóvenes, sino para todos los contribuyentes, ¿verdad? El sistema, y se dan dinámicas, ¿no? Hay muchas actividades que hoy en día no existían antes, relacionadas con el uso de tecnología que generan ingresos, y que realmente se puede diseñar en el sistema contributivo que se le facilite, claro, ¿verdad? La contribución. Quería comentarte, ¿verdad? Porque a veces se menciona mucho, ¿verdad?, que pues Hacienda está utilizando un sistema de tecnología que es sofisticado y que facilita. Eso está todo muy bien, pero yo pienso que si la planilla es complicada en papel, es complicada tecnológicamente, porque no se trata de que las tengas en tecnología, es realmente simplificar, poner la información, ¿ves? Mira, me alegro que traigas ese punto porque ¿verdad? Uno escucha y con razón de que hay 80% de los contribuyentes pues hasta están satisfechos con su y todo, lo cual es excelente, pero en realidad cuando uno se pone a mirar el perfil o la distribución de la carga, 80% de los contribuyentes individuos en Puerto Rico son sencillos por su naturaleza, es decir, casi no generan ingresos. Asalariados. Para quien es complicado el sistema, es para ese menos del 20% que son los que pagan más de casi el 90% de los recaudos. So que lo que es esfuerzos de simplificación, pensaría uno que se deberían dirigir a esos que son complicados hoy en día, que son menos, pero que son los que sostienen el sistema. Mira, quería contrastar un poco, porque hablamos de los emprendedores, mencionamos el asunto de los retirados en la perspectiva de esto del fijo, y siempre de lo que se habla, por lo menos que yo he escuchado en reformas anteriores, es el asalariado, ¿verdad? En el sentido de que está atrapado en el sistema, le hacen unas informativas, no tiene deducciones suficientes, básicamente las personales, porque en su día aquello de gasto ordinario necesario para el empleo se eliminó. Entonces se pregunta a uno, ¿qué puede hacer uno dentro de un sistema contributivo como parte de una reforma para hacer alguna justicia, por decirlo así, con ese asalariado? Y yo creo que tú estás en el cabo, pero quiero escuchar qué dice Teresita. Una de las cosas que podría considerarse que pasa a nivel de Estados Unidos es que según aumenta el costo de vida, el asalariado ciertamente no tiene derecho a muchas deducciones, pero tiene derecho a una deducción fija, que eso lo establece el sistema. Pues vamos a hacer un índice de esa deducción para que eso aumente según aumenta el costo de vida, y por lo menos eso le va a dar un alivio. Ese cómputo en Puerto Rico no se hace periódicamente, sino que tú tienes la misma deducción fija, se ajustó en un momento dado, y tal vez Edwin se acuerda en qué año se hizo un ajuste, se hizo un breve ajuste, no sé si fue en la del 2011 que se aumentó, pero no se hace recurrentemente, y eso es algo que se debe de considerar en el caso de los asalariados, porque no se trata de poner más deducciones, porque a lo mejor el asalariado no tiene la misma situación que tiene el que trabaja por cuenta propia, claro, que incurre en una serie de gastos. A lo mejor el asalariado, su patrono le reembolsa muchas cosas, pero no deja de ser onerosa nuestra carga contributiva. Sí, y si vamos moviéndonos, ¿verdad? Una manera de buscar esa justicia, es decir, si les reducimos la tasa, ¿verdad?, a los asalariados, tratar de buscar entonces otros ingresos del Estado, ya sea por un impuesto al consumo de base amplia o por otras cosas que el sistema tiene que serán parte de una discusión en otro programa. La realidad es que agradezco muchísimo el tiempo, primero de Edwin, de acompañarnos, de Teresita con su perspectiva. Se nos hace corto el tiempo para hablar de estos temas porque es mucho lo que queremos hacer.
Creo que Nelson Mandela era el que decía, la educación es el arma para liberarnos de la pobreza y de todos los males sociales. Y parte de lo que queremos hacer aquí en este programa realmente es educar. Los invito a una próxima edición de Quizás No Sabía, y nos seguimos educando todos a la vez. Hasta la próxima.